candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación. Tengamos en cuenta que se está realizando en un recinto cerrado, chico realmente, entran aproximadamente unas 500 personas. El lugar, la parte de abajo del teatro va a ser ubicada para gente de las segundas líneas, de los funcionarios, legisladores. Lo vimos por ahí a Leonardo Fabio, que también está sentado en la cuarta fila de este teatro, ahí muy adelante, muy cerca de donde esté el atril, desde el cual la única oradora va a ser Cristina Fernández de Kirchner, que aproximadamente se dice que va a hablar a partir de las 7 de la tarde, pero en realidad suponemos que esto se va a retrasar un poco, que será aproximadamente unos 40 a 45 minutos después. Ahí lo vemos a Leonardo Fabio con un atuendo particular, tiene un pañuelo azul en la cabeza. También, bueno, estamos viendo a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros que están participando. Obviamente no vino sola, vino con una gran parcialidad de las Abuelas de Plaza de Mayo que va a dar la senadora Fernández de Kirchner. En ese lugar ustedes ya pueden observar varios funcionarios. El ministro Aníbal Fernández, a Julio De Vido, a Nilda Garré, ustedes los pueden ver ahí muy cerquita en imágenes. Alicia Kirchner, que también estaba por ahí dialogando por teléfono, pero también están los líderes de las centrales sindicales, está Miguel Bonazo, son algunos de los que podemos observar aquí a la distancia desde el palco en el que estamos ubicados para transmitir en vivo y en directo este acto de lanzamiento de campaña de la senadora Fernández de Kirchner como candidata a presidente de la Nación. En minutos vamos a estar con más detalles desde aquí, desde el Teatro Argentina. Segunda bandeja justamente, donde hay gran cantidad de personas que están colmando este inmenso lugar para la cultura y también para este tipo de encuentros. Estamos junto a Sandri Gelca, allí hay varias pantallas gigantes y una que encabeza este escenario que dice: Cristina, el cambio recién comienza. Sandra, te propongo que hagamos una pausa y en un minuto volvamos para seguir sumando y agregando información y detalles sobre este lanzamiento formal de Cristina Kirchner a la presidencia. Todo el gabinete de ministros que acompañan al presidente de la República, Néstor Kirchner. El presidente va a estar ubicado en esta bandeja, en el primer piso, junto a su suegra, la madre de Cristina Fernández, la señora Ofelia, allí en el centro de esa imponente bandeja que ha sido ahora galardonada con la bandera. La bandera, fundamentalmente porque cuando culmine el acto central aquí dentro del teatro, la senadora podría salir hacia uno de los laterales y saludar a la gente que se llegó hasta aquí, hasta la ciudad de La Plata, para este lanzamiento de candidatura. Por otra parte, la entrada de los funcionarios fue por una puerta posterior, justamente en la otra esquina, entre 53 y 9 fue donde ingresaron la mayoría de los funcionarios con los autos, donde están los garajes, los estacionamientos, para que puedan ingresar con mayor tranquilidad. De todos modos, insistimos, el operativo de seguridad es muy importante. Aquí ya prácticamente el teatro está colmado, están la mayoría de los funcionarios de primera línea, todos los ministros del gabinete de Néstor Kirchner. Estábamos abordando obviamente también la presencia del presidente de la Nación, que va a estar sentado en ese pullman que tenemos en imagen, seguramente en el centro de ese lugar. Allí ustedes pueden observar, habrán visto en las imágenes a todos los ministros del gabinete ya prácticamente sentados en sus posiciones, así como también la mayoría de los gobernadores del Frente para la Victoria, que ya están tomando ubicación muy cerca del presidente. También, decíamos, están las centrales obreras, encabezadas por Hugo Moyano, Julio Piumato, que ya también han tomado ubicación en el centro de ese pullman, un lugar de privilegio para poder observar todo lo que ocurre dentro del teatro, no solamente en el atril desde el cual Cristina Fernández va a dar su discurso de apertura de campaña, sino también poder observar todo lo que ocurre alrededor, en los palcos laterales, en la parte de las butacas del centro y de la planta baja de este teatro, donde los funcionarios de segunda línea, diputados, senadores, legisladores provinciales que están participando de este acto ya también están casi todos dispuestos y ubicados como para tener una presencia de importancia muy cerquita de la senadora Fernández. De todos modos,
está todo dispuesto. Suponemos que no va a arrancar a las 7 de la tarde como estaba pautado en un principio, que esto se va a retrasar, que va a comenzar un poquito después, fundamentalmente porque este acto ha sido elaborado como para que los medios televisivos puedan seguirlo de una manera más tranquila, sin demasiados sobresaltos, en un recinto cerrado, decíamos, donde quienes tienen un lugar de privilegio son aquellos que van a acompañar políticamente a la candidata a presidenta. Quien va a hacer la locución de este acto es el locutor Luis Fuxan, que ya estuvo probando audio en algún momento para luego hacer las presentaciones formales, pero tengamos en cuenta que ya la mayoría de los funcionarios están tomando ubicación en sus lugares como para poder estar a pleno en este acto de lanzamiento de campaña de Cristina Fernández de Kirchner hacia la presidencia. Insistimos, en este lanzamiento no se va a hablar de fórmula, solamente de la candidata a presidente, aunque todo el mundo descarta que el candidato a vicepresidente será el radical K, Julio Cobos. En minutos vamos a estar con más detalles. En este mismo lugar, hace exactamente 2 años, en este mismo lugar, convocábamos a los hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria era para incorporar definitivamente a esta provincia al proyecto que el presidente Kirchner inició un 25 de mayo del 2003. Había cuestionamientos al rumbo que habíamos emprendido. Un presidente con apenas el 22% de los votos, no me voy a cansar nunca de repetirlo, más desocupados que votos. En un momento de la Argentina en que parecía que el país se nos desintegraba en las manos, y a 2 años de comenzar esa gesta, había cuestionamientos al rumbo. Derechos humanos, relaciones de Estado y mercado, cómo se posicionaban los poderes del Estado frente a los poderes de la economía, cómo construíamos un proyecto en el que volviera a ser el pueblo el eje central. Había cuestionamientos, casi jaque mates, que querían para ese presidente. Y desde aquí convocamos a millones de bonaerenses para incorporar la provincia a ese proyecto. El 23 de octubre, siempre octubre, parece que nos persiguiera octubre. El 23 de octubre, el pueblo de la provincia y el pueblo de la patria confirmaron el rumbo que habíamos iniciado. Y hoy, a 4 años de gestión, ese rumbo se ha profundizado. Yo no quiero en el día de hoy venirle a hablar de cifras. Ya vamos a tener tiempo. Y aquí el 28 de octubre, ya por otra parte la conocen y la viven muchísimos argentinos. La disminución de la desocupación, el desendeudamiento, el crecimiento de la actividad económica, de las fuentes de trabajo, de las exportaciones. Números fríos, pero que en lo concreto significan una incorporación a la vida de millones de argentinos que se habían caído y estaban de la mano de Dios definitivamente. Yo no quiero venir a hablarles de cifras. Quiero venir a hablarles de lo que considero las 3 construcciones basales, casi fundacionales, de estos 4 años, y sobre los que vamos a construir la Argentina que viene, la Argentina del Bicentenario. Sobre esas 3 construcciones quiero hablarles esta tarde
en esta mi querida ciudad de La Plata. Quiero hablar de la primera construcción, que más que construcción es una reconstrucción del Estado constitucional democrático en la República Argentina. Hemos reconstruido el sistema en la toma de decisiones que fija la Constitución Nacional para sus tres poderes del Estado. No es una cuestión menor. Había una clara percepción en la sociedad, desde hace ya varias décadas, que quienes ocupaban el sillón de Rivadavia no podían o no querían representar el interés del conjunto. Había una clara intuición popular que por presión de sectores, de grupos económicos, de grupos de presión, o tal vez por decisión, quien ocupaba ese sillón no era realmente quien tomaba las decisiones. Esto llevó a un deterioro de la institución presidencial insoportable casi para un sistema representativo y republicano. Ni qué hablar de ese poder legislativo que también, por defección, por presión o por corrupción, podíamos ver que en lugar de votar las leyes que merecían y necesitábamos los argentinos, se votaba porque lo pedía el fondo, porque un ministro tenía la Banelco o porque los militares habían salido a la calle. Ese poder que también dejó de representar los intereses populares contribuía al deterioro de la confianza en el sistema representativo de la Argentina. Ni qué hablar del último componente, la Corte. Esa Corte que la vimos expuesta en todo lo que constituyó como convalidadora de la depredación contra el Estado Nacional. Lo pudimos ver los legisladores, que en el Senado de la Nación tuvimos que juzgar a los miembros acusados por la Cámara de Diputados y veíamos cómo se desentrañaba la trama de un Estado silente, donde por connivencia entre funcionarios del Ejecutivo, silencio del Legislativo y convalidación de la Corte se despojaba, se intentaba despojar de cifras millonarias al Estado. Lo pudimos ver claramente. Hoy hemos reconstituido el sistema de decisión del Estado democrático constitucional. El Poder Ejecutivo, quien preside la República Argentina, toma las decisiones de acuerdo a sus convicciones y a lo que prometió a la sociedad cuando se sometió al voto popular. Hoy los legisladores votan de acuerdo al rol constitucional de oficialistas u opositores. Porque hace 2 años aquí, quienes vinimos a pedir el voto como representantes de la provincia de Buenos Aires, lo hicimos para apoyar las políticas de un gobierno que considerábamos estaba mejorándole la calidad de vida a millones de argentinos. Entonces, cuando ocupamos nuestras bancas, estamos cumpliendo ese mandato popular y ese rol constitucional del mismo modo que los opositores lo cumplen votando en contra. No pretendo dar esta tarde una lección de derecho constitucional, pero simplemente quiero hablar de cuestiones que tienen que ver con la calidad institucional en serio de un país. Porque tal vez, como en ninguna de las otras actividades y problemas que hemos tenido los argentinos, como en el caso de los derechos humanos, se patentice con mayor dramaticidad ese abandono de los roles constitucionales.
el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, al decretar la nulidad de los indultos, viene conjuntamente con las declaraciones de nulidad de las cámaras y de inconstitucionalidad de la obediencia y del punto final, a cerrar un ciclo en la República Argentina. La reconstitución del Estado democrático constitucional no es una cuestión menor. Leyes que habían sido arrancadas a un poder legislativo por presión, indultos, que lamentablemente ni siquiera por presión, sino lo que es más lastimoso, por decisión, habían sido firmados convalidando ese círculo de impunidad que nos colocaban a la Argentina en lo que yo he denominado en numerosos foros internacionales la etapa predemocrática de la República Argentina, porque puede haber impunidad porque alguien que ha cometido un delito no sea castigado porque ha podido evadir la acción de la justicia. Pero aquí era mucho peor. Aquí la impunidad había sido consagrada desde los propios poderes del Estado, con lo cual nos remitía a una sociedad predemocrática. Restituir y reconstituir ese sistema constitucional, recuperar los roles de los poderes del Estado, no era entonces una cuestión únicamente programática o de convicciones. Obedece puntualmente a poner en vigencia, ahora y para siempre, el texto de la Constitución Nacional Argentina, que es de lo único que no debemos apartarnos los argentinos. Y digo todo esto porque curiosamente, cuando en la República Argentina legisladores reconocían públicamente que votaban leyes por pedido del fondo, cuando se reconocía que se arrancaban impunidades por la fuerza de las armas que el pueblo había depositado en la calle, cuando, peor aún, cuando en la etapa de la dictadura militar la única división de poderes que conocían los argentinos era la de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, ahí no escuchaba a nadie de los que hoy, en letra de molde, nos hablan de calidad institucional, hablar de calidad institucional. Por eso, sostengo con la Constitución en la mano que nunca como ahora hemos recuperado los roles que la Constitución asigna a presidente, legisladores y magistrados de la justicia. En la Argentina que viene, esta construcción debe ser profundizada. Un poder ejecutivo como el brazo de gobernación y de administración del Estado que deberá impulsar planificación estratégica a mediano y a largo plazo. Un poder legislativo que también deberá calificar el debate, despersonalizando la discusión, abandonando la competencia de agravios y poniendo ideas, programas y fundamentalmente la responsabilidad desde dónde habla cada uno, porque uno escucha muchas veces discursos, expresiones, valoraciones de gente que ha tenido la oportunidad de gobernar la República Argentina por el voto popular y han fracasado estrepitosamente. Esto no los convierte en parias de la política o que no puedan opinar. Pero por favor, humildad y reconocimiento desde el lugar desde donde se opina, porque la historia lo merece y los argentinos también. La calidad institucional no solo es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad también de la oposición. Y en el sector privado también
Esa calidad institucional se expresa en sus empresarios, en sus dirigentes sociales, en las empresas periodísticas. Calidad institucional en todos los mostradores y a todas las puntas, no de un solo lado. Esto es lo que significa la profundización de ese Estado democrático y constitucional. Es esa primera construcción instrumental, porque en definitiva, una forma de gobierno es el instrumento para que la política pueda llegar a la sociedad, hacerse carne en la sociedad y mejorar su calidad de vida. Esa es por lo menos la concepción por la cual ingresé en esta misma ciudad hace muchos años a la política. Y de esta primera construcción de carácter institucional e instrumental, quiero pasar a lo que yo considero una construcción esencial, la del modelo económico y social. Y tal cual lo dijimos aquí hace 2 años, presentamos un modelo económico social porque no concebimos a la economía como algo diferente a la sociedad. Reiteramos, los problemas de miseria, de inequidad, de desocupación, no se arreglan desde un Ministerio de Asuntos Sociales. En todo caso, se sirve para paliar la situación. La situación, la vida de los argentinos se arregla o se desarregla desde la economía. Es la historia trágica y reciente. No es concepción dogmática, no es idea extravagante, es dato empírico de la realidad, experiencia trágica de todos los argentinos. Y este modelo de construcción económica y social que yo defino como un modelo de acumulación y de inclusión social, es la contracara de la economía y modelo de transferencia de recursos y riquezas que operó durante el modelo neoliberal de los años 90. Acumulación contra transferencia. Por eso millones de argentinos se caían del aparato productivo. Y permítanme detenerme en esto de un modelo de acumulación. No es la primera vez que la Argentina plantea un modelo de acumulación. Tal vez el primero haya sido el de la Argentina del Centenario, exactamente por esas casualidades de la historia, hace ya más de 100 años, cuando la generación del 80, casualmente Dardo Rocha, esta ciudad, es un producto de esa generación, de esa Argentina que quería convertirse en granero del mundo y que había puesto en lo agrícola y en lo ganadero su fuente de acumulación y de riqueza, que colocó al país en un posicionamiento internacional importante, pero que al mismo tiempo, por la propia actividad, al no generar puestos de trabajo, también generaba miseria en las clases populares. Finalmente, se desplomó allá en el 30, producto de los ciclos económicos internacionales, y luego el intento de sustitución de importaciones del peronismo, trunco por el golpe y por la incomprensión, creo yo, de las burguesías nacionales. No me canso de comparar el desarrollo de Brasil con nosotros. Cuando veo a la industria aeronáutica brasilera, con su Embraer, entrar al mercado de los Estados Unidos, ellos entraron en esta investigación tecnológica después de lo que lo hizo el peronismo en la década de los años 40 y 50. Y miren dónde están ellos. Un proyecto diferente, una burguesía que concebía sus intereses con los del país. Aquello que quedó trunco y que luego el desarrollismo intentó también, en esa maquinaria infernal de interrupciones institucionales que provocaron la decadencia de todos los argentinos, hasta el modelo neoliberal de transferencia de los años 90, hasta el que estamos implementando ahora. Esto que puede sonar
a un intento de clase de economía, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente tratar de explicarle a todos los argentinos, a todas las argentinas, cuál es la razón por la cual han descendido drásticamente los índices de desocupación, cómo hemos podido desendeudarnos, cómo hemos podido otorgar mejoras salariales, cómo ha podido mejorarse la situación de los jubilados, cómo hemos podido desembarazarnos del Fondo Monetario Internacional. No hay misterios, argentinos. Es el modelo económico de claro perfil industrialista. Y también sobre esto creo que tenemos que dar algunas precisiones, porque también durante muchísimo tiempo los argentinos parece que fuéramos expertos por allí en plantearnos falsas contradicciones que nos frustran y nos hacen fracasar. Pero durante mucho tiempo hubo una aparente contradicción entre economía agrícola ganadera o economía industrial, entre mercado interno o exportación. Hemos roto los tabúes, hemos demostrado que podemos tener una economía con una muy buena, casi récord producción agrícola, un proceso de reindustrialización que ha permitido que descienda el índice de desocupación y aumenten las exportaciones, y al mismo tiempo los argentinos han mejorado su calidad de vida. Los indicadores sociales así lo demuestran, y al que no le gusten los indicadores sociales los invito a que vean cómo la gente ha vuelto a consumir. Es cierto que todavía nos falta, es cierto que todavía hay franjas de pobreza, de inequidad, pero estamos mejorando con mucho esfuerzo la calidad de vida de todos los argentinos. Y la diferencia exacta, yo la veía hace pocos días, cuando lo acompañé a usted, presidente, a un pequeño pueblo del sur de la provincia de Santa Fe, Las Parejas, un pueblito en el que Kirchner había ido en el año 2002, cuando era candidato. En esos momentos, ese pequeño pueblito del sur de santafesino tenía uno de los índices de desocupación más altos del país, casi el 30%. Hace 2 días fuimos a inaugurar una muestra de máquinas agrícolas ganaderas, metalmecánica. Hoy la desocupación en Las Parejas es 0%. Y falta gente para trabajar. Y quiero utilizar un ejemplo excelente que dio el gobernador Obey ese día, cuando comparó lo que producía, cuál era el ingreso de una tonelada de grano, también rico ese sur santafesino como productor de grano, y cuánto producía una tonelada de esos fierros argentinos a los que se le incorpora tecnología y valor agregado. Una tonelada de grano, $300. Una tonelada de valor de trabajo argentino incorporado, trabajo industrial, $10.000. Los $9.700 son salarios de argentinos, es trabajo argentino, es valor agregado argentino. Significa entonces que este modelo de perfil industrialista, pero con matriz de acumulación diversificada, porque también tenemos que aprender de la historia vieja y reciente. La primera, la que les contaba, cuando una clase dirigente nacional había elegido un único instrumento de acumulación, la producción agrícola ganadera, y un cambio en el ciclo económico internacional nos quebró. Y la otra cuestión que tenemos que aprender de la historia reciente, hasta hace muy poco tiempo,
La teoría de la dependencia establecía que quienes producíamos commodities íbamos a estar siempre dependiendo de los que producían valor agregado. Se han revertido los términos del intercambio porque lo que tenemos que aprender, quienes tenemos responsabilidades institucionales, quienes aspiramos a conducir la vida de los argentinos, es a no tener las cabezas cerradas, a entender que nada es inmutable, solo la muerte es inmutable, que las cosas cambian y hay que tener la inteligencia de aprender con los cambios y saltar para arriba y para adelante. Esta es la responsabilidad que tenemos quienes solicitamos el voto popular. Esta Argentina que hoy tiene nuevas esperanzas de que una vida mejor es posible, y entonces se necesita que este modelo en esta Argentina que viene también sea institucionalizado. Las elecciones a presidente no pueden ser más una ruleta rusa para los argentinos, donde si gana uno vamos para allá y si gana el otro vamos para el otro lado. Esto no lo tolera más ni el país, ni la sociedad, ni la historia. Necesitamos no jugar más a la ruleta rusa. Necesitamos darle un rumbo perseverante y ahondar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo en ello. Y en esa institucionalidad hay roles que cumplir. El Estado, abordando la planificación estrategia en materia de infraestructura logística y social, en educación, porque durante mucho tiempo en la Argentina discutimos acerca del financiamiento de la educación, que no podíamos mejorar la educación porque no había plata. Ahora, este modelo de acumulación ha hecho crecer el presupuesto educativo a cifras nunca vistas, comprometiéndonos que al 2010, en el año del centenario, del bicentenario, vamos a tener 6 puntos del PBI destinados a educación. Yo creo que vamos a llegar antes. Creo que vamos a llegar antes. Pero entonces, argentinos, ya no vamos a tener más excusas. Vamos a necesitar mejorar entonces la calidad de la educación, porque tenemos que darle innovación tecnológica a todo lo que estamos haciendo. Y entonces el rol de la educación en la preparación de ciudadanos y ciudadanas para el mundo que se viene es vital. También proponer en esta institucionalización del modelo, para evitar lo que les decía hace unos instantes, un acuerdo, el diálogo social en la Argentina, en el cual tenemos una rica historia, empresarios, trabajadores y la pata del Estado que redirecciona y garantiza las condiciones macroeconómicas de no endeudamiento, de superávit fiscal primario, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de reservas suficientes para evitar cualquier cimbronazo. Esas condiciones macroeconómicas no pueden ser solamente de un gobierno o de un presidente de turno. Tienen que ser patrimonio de todos los argentinos y tiene que ser institucionalizado. Yo veía en un acuerdo donde empresarios y trabajadores podamos acordar junto al Estado cuáles van a ser las metas a mediano y largo plazo. No solamente discutir precios o salarios, fijar el modelo en que vamos a trabajar y producir, porque es lo que más le conviene al país. Este acuerdo institucionalizado es lo que va a garantizar entonces la novedad del cambio, que es precisamente seguir en una misma dirección, evitando esos cimbronazos de un lado al otro que este país, nuestro país,
tuvo durante las últimas décadas y que nos dejaron al borde de la extinción social. Esto requiere no solamente un Estado, sino también empresarios. Empresarios que no tienen por qué ser buenos. Yo no quiero empresarios buenos y sensibles. Quiero empresarios inteligentes y que sepan contar, y que sea en ese orden. Primero, inteligentes, porque algunos solamente saben contar y entonces se aferran a proyectos o economías, casinos y burbujas que tienen poca sustentabilidad en el tiempo y que finalmente hacen que el conjunto se desplome. Es por eso que esta segunda construcción de este modelo económico de acumulación con inclusión social, que es la única manera en que concebimos al crecimiento. Ya conocimos el crecimiento de la década de los 90, donde crecía la economía y la gente se caía, el país desaparecía. Algunos creyeron que habían desaparecido los sindicatos y se alegraban. No se habían dado cuenta que en realidad lo que había desaparecido era el trabajo en la República Argentina. Y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, como ese verso de Bertolt Brecht. Miren, hace poco, cuando estuve en la OIT, me tocó hablar después que el empresario Cuevas, Juan José Cuevas, que fuera el jefe, por así decirlo, de la central empresaria española, protagonista del milagro de crecimiento que hoy tiene España. 30 años estuvo al frente de la central empresaria encabezando la construcción de ese modelo de acumulación y hablaba de la necesidad de tener centrales empresarias y sindicatos fuertes que puedan negociar y apostar a un modelo de crecimiento. Él centraba en esto una de las claves del secreto del modelo español. Tenemos que aprender, argentinos, de nuestra propia historia, no para trasladar experiencias que normalmente son intransferibles, pero para aprender cómo podemos desde nuestra propia idiosincrasia, de nuestra propia identidad, de nuestra propia estructura económica, social, plantearle un modelo de vida a los argentinos. Los argentinos necesitan certeza. No se puede vivir levantándose todos los días pensando que va a perder el trabajo o que tal vez todo le vaya a salir mal. Y ahí es donde quiero hablar de la tercera construcción. Tal vez la más importante, porque es la más difícil. Lo que yo denomino la construcción cultural. Esa autoestima que los argentinos habíamos perdido. Ese creernos los peores y que todo nos iba a salir mal. Esa cultura del fracaso. El otro día leía que un importante ejecutivo de un banco español hablaba de la experiencia en Latinoamérica y aquí especialmente en la Argentina y decía no entender por qué el fracaso tiene tanto prestigio intelectual en estas regiones. Este solazarnos en que todo es negativo, en que todo va a salir mal, en que nada puede durar, en que todo es de corta vida y duración y alcance y que todo está mal. Este querer que el otro fracase, casi reconociéndonos o regocijándonos en el fracaso del otro. No significa tampoco que tengamos que ser tontos voluntaristas, pero por favor, la autoestima y la reconstrucción de una cultura del esfuerzo y del trabajo tiene que ser el eje central de la Argentina que viene. Y yo en esto, permítanme, quiero recurrir a mis compañeras de género, a las mujeres, formadoras de valores. La primera formadora de valores
junto a su hijo. Ustedes saben que nunca he concebido al género como un espacio de confrontación. Lo considero ridículo eso. Yo creo en el espacio del género como un espacio de articulación y cooperación del otro. Ya la vida es demasiado dura y difícil como para buscar en quien es el compañero casi un contrincante. Nunca he concebido el género en estos términos. Pero permítanme decirles que las mujeres tenemos algunas aptitudes diferentes, propias, no mejores ni peores, propias, diferentes. Estamos preparadas biológicamente para soportar el dolor, formadas culturalmente para enfrentar la adversidad. Todas sabemos que la vida es difícil, pero cuando se es mujer es mucho más difícil todavía. En la profesión, en la política, en la empresa, en el trabajo, en todo. En todo. Siempre es más difícil. Y estamos preparadas además funcionalmente para desarrollar actividades en simultáneo, en lo público y en lo privado, aún en las más altas esferas de decisión, siempre simultáneo, en simultáneo. Miren, no es casualidad que durante la dictadura hayan sido mujeres las que se pusieron pañuelos blancos en la cabeza para buscar a los desaparecidos políticos. No es casualidad que luego, cuando los desaparecidos eran los desaparecidos sociales, hayan sido mayoría los hogares con mujeres solas al frente de las jefaturas del hogar, porque los hombres se habían ido. Pero también quiero decir algo. Esos millones de mujeres que han quedado solas al frente de su familia no es porque el hombre que se fue era malo. Es la miseria muchas veces lo que ha disuelto a la familia en la República Argentina. El hombre está preparado culturalmente para proveer, para mantener, para proteger. Cuando queda sin trabajo se quiebra culturalmente y entonces se va. Es esas mujeres que yo convoco a la formación de estos valores, de la cultura del trabajo y del esfuerzo y de la perseverancia, porque en esto de trabajar y ser perseverantes hemos dado muestras sobradas. Quiero decirles, argentinos, que además estas tres construcciones de Estado democrático, de modelo económico de acumulación con inclusión social, de cambio cultural, de paradigma cultural, lo hemos hecho además desde aquí, desde nuestra casa, de América Latina, sin la ficción del primer mundo, aquí en la región donde tenemos identidad y pertenencia. No para negarnos al resto del mundo, sino para reconocernos mejor y proyectarnos mejor también. Y además, argentinos, lo hemos hecho sin aporrear, sin palos. Yo recuerdo esa Argentina del primer año, de los primeros días, miles y miles de argentinos sin trabajo, cortando puentes, calles, avenidas, miles. Hagamos ejercicio de memoria. ¿Cuántas veces le decían a usted, presidente, que había que proceder con mano dura, restableciendo el orden? Y usted apostó a una Argentina diferente, a una Argentina sin palos,
a una Argentina donde nunca más un presidente se tuviera que ir o tuviera que adelantar las elecciones porque unos argentinos habían matado a otros argentinos. A eso apostamos, a la vida, a la vida, a la canalización democrática de la conflictividad social, porque argentinos, es mentira que alguien pueda hacer desaparecer la conflictividad social. Basta mirar la historia, basta mirar el mundo. La conflictividad social hacia la esencia humana. Lo importante, argentinos y argentinas, es poder procesarlas y canalizarlas democráticamente, defendiendo la vida, defendiendo los derechos humanos de todos. Claro que de todos. Pero hemos sufrido demasiado. Apostemos una vez más a la vida y a la convivencia. Y yo quisiera también, presidente, decirle algo para finalizar, porque siempre he dicho que si tuviera que elegir alguno de los logros de estas construcciones, siempre he dicho que apostaría sin lugar a dudas por la construcción de la autoestima, de esa autoestima que usted le devolvió a los argentinos. Pero permítame decirle que a esa autoestima que usted le devolvió a los argentinos también acaba de darle un gesto personal, político, sin precedentes, porque no es común en los tiempos que corren, ni en la Argentina ni en el mundo, ni en la Argentina ni en el mundo, que alguien con más del 70% de opinión positiva, con más del 50% de intención de voto y con las posibilidades de seguir, decida no hacerlo. No es común. No es común. Ese tal vez haya sido el cambio más importante, porque no es el cambio que tienen que hacer los otros, que siempre es más fácil demandarlo. Es el cambio que cada uno de nosotros tenemos que hacer de las propias conductas. Y usted lo había dicho, pero no se lo creían. Se lo había dicho a connotados periodistas, a políticos, a funcionarios suyos, a compañeros suyos. Yo veía cuando usted lo decía que lo miraban como, bueno, como se mira a alguien cuando uno piensa que, bueno, es el presidente, pero que en el fondo no le cree. Así lo miraban. Y no era que desconfiaran de usted. Tampoco es que quienes puedan ir a demandar nuevamente la voluntad popular esté mal que lo hagan. No, no. No le creían porque ninguno, absolutamente ninguno, hubiera hecho lo que usted hizo. Esto es. Y esto es lo que lo convierte en un gesto distintivo. Mariano Moreno, ustedes saben, uno de mis próceres predilectos, el favorito es Belgrano. Mariano Moreno hablaba de la autoridad del ejemplo. Él hablaba de la autoridad del ejemplo. Usted tiene autoridad, pero no porque se enoje, sino por lo que hizo y por lo que hace. Esa es la autoridad, la de la propia conducta. Y quiero decirle que tampoco se la crea, no es un héroe, no es ningún héroe, pero tampoco es un hombre común, por más que usted tenga la sincera vocación de ser un hombre común, es, y no desde ahora, desde que lo conocí, un hombre fuera de lo común, absolutamente. Y ahora, a más de 30 años, me lo viene a confirmar una vez más. La decisión y la comprensión política del mundo, de la sociedad y de las necesidades de ejemplos que tenemos los argentinos.
quiero para terminar agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Agradecerle también a los millones y millones de ciudadanas y ciudadanos argentinos que nos acompañan, que creen, que confían, no en nosotros, sino que han vuelto a confiar en ellos mismos, de que un país diferente es posible y que no solamente lo queremos, sino que nos lo debemos como argentinos. Un país diferente. Esto es lo que allá por el 2003 planteábamos, un país en serio, un país normal, un país en el cual volvamos a reconocernos todos y cada uno de nosotros. Por eso, en esta tarde, mi querida ciudad, les quiero agradecer profundamente. Y a usted, presidente, decirle que los argentinos no lo van a olvidar. Lo único que espero, y permítame un ejercicio de egoísmo personal, todos somos un poco egoístas, espero que no lo extrañen demasiado. Muchas gracias argentinos, muchas gracias argentinas, fuerza, podemos, miren a dónde estamos y miren de dónde venimos, vamos a poder, si pudieron nuestros próceres con tan pocos elementos, ¿cómo no vamos a poderlo hacerlo nosotros? Con fuerza, con convicción, con coraje, por la patria, por la Argentina, por nosotros mismos. Muchas gracias y hasta siempre. Marina, un aplauso cerrado, luego de finalizado este discurso de poco más de 45 minutos que dedicó la senadora Cristina Fernández de Kirchner al lanzamiento de su candidatura a presidente, con la presencia de su esposo, el presidente Carlos Kirchner, a quien aduló al final del discurso, a quien agradeció el gesto de haber dejado de lado esa imagen positiva que lo planteaba como el mejor candidato del Frente para la Victoria, para darle lugar a ella, a su esposa. Un discurso que fue muy fuerte en lo filosófico-político, que ella misma apoyó en tres patas, en tres construcciones, así la denominó en primer lugar, la que llamó reconstrucción del Estado democrático a partir del deterioro del poder. Esa reconstrucción que a través de los años de mandato del presidente Kirchner fue enumerando a partir de los logros que según ella ha tenido este gobierno. La segunda pata, la del empresariado nacional, un empresariado que ella pretende sea inteligente y que sepa contar. Así lo dijo, en ese orden. Primero inteligente y no solamente que sepan contar, y con un sindicalismo fuerte, que sepa negociar. Y la tercer pata, y quizá la fundamental, lo mencionó ella en su discurso, la construcción cultural. Dejar de ser negativos para pasar a lo positivo y partir de la cultura del esfuerzo y el trabajo. Todo esto, obviamente, enmarcado en lo que ella llama un modelo industrialista con matriz de acumulación diversificada, donde no solamente los industriales y empresarios sean los que ganen, sino este modelo popular que ellos mismos encarnan desde el gobierno, sea también para los más humildes. Ahora la senadora Fernández de Kirchner se ha quedado en el escenario que la tuvo como única protagonista, saludando a quienes se acercaron hacia el escenario, a quienes están al pie de ese escenario y que le entregan banderas, carteles, que ella misma toca y muestra para las cámaras que están aquí dispuestas en uno de los palcos de este Teatro Argentino de La Plata. Del otro lado, la presencia del presidente Néstor Kirchner, el vicepresidente Daniel Scioli, candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y del lado izquierdo del presidente, su gabinete a pleno,
Todos sus ministros están dispuestos tanto en la primera como en la segunda fila de ese palco que se ha formado en el Pullman. A su lado veíamos de un lado todos los ministros, del otro lado los que van a hacer su apoyo a nivel nacional, los gobernadores que apoyan la gestión del presidente Kirchner, todo el cúmulo de justicialistas y radicales K que están apoyando al Frente para la Victoria. Decíamos, el apoyo político en lo inmediato, en lo que es su gabinete, de su lado izquierdo, de su lado derecho, lo que es el apoyo a nivel nacional. Los gobernadores que también están apoyando esta candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación, y ahora comienza lentamente a desalojar esta sala del Teatro Argentino de La Plata. El presidente ya saludando desde el palco a toda la gente que ha estado presente aquí en este teatro. El saludo mientras lentamente se van retirando de esta sala del Teatro Argentino de La Plata, lugar que eligieron los miembros del Frente para la Victoria para el lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación. Insistimos, todo el arco político que apoya al Frente para la Victoria presente aquí entre funcionarios, legisladores, funcionarios de primera línea del gabinete y de segundas líneas, ubicados en distintos lugares, organizaciones sociales y políticas, organizaciones de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que han participado de este acto, ubicadas en distintos palcos preferenciales, muy cerca de la primera dama, hoy candidata a presidente, que ha sido la única oradora y principal referente de este acto político, muy a pesar de la presidencia del presidente de la Nación. En un minuto vamos a estar con lo que pasa en las afueras de este Teatro Argentino de La Plata, ya que la candidata a presidente por el Frente para la Victoria seguramente va a salir a saludar a toda la gente que ha seguido este acto a través de las